¿Cuánto sabes sobre la antimateria? Según la física de partículas, la antimateria es una forma de materia que está constituida por antipartículas, a diferencia de la materia común, que está compuesta de partículas. Por ejemplo, un antielectrón y un antiprotón podrían formar un átomo de antimateria de hidrógeno, de la misma manera que un electrón y un protón forman un átomo de materia de hidrógeno. En el video de hoy, te contaremos 8 datos curiosos sobre la antimateria que quizás no conocías. ¿Estás listo? Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Número 1. La antimateria debería haber destruido toda la materia del universo. El contacto entre materia y antimateria ocasiona su aniquilación mutua. Sin embargo, esto no significa su destrucción, que da lugar a fotones de alta energía termodinámica que producen principalmente rayos gamma. El Big Bang debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria, pero por alguna razón, la materia prevaleció en el universo observable. Según los físicos, esto se pudo deber a que al finalizar el Big Bang había una partícula de materia adicional por cada 1000 millones de pares de materia-antimateria. Los científicos todavía trabajan arduamente para intentar explicar esta asimetría. Número 2. La antimateria está más cerca de lo que crees. Cantidades pequeñas de antimateria caen a la Tierra constantemente en forma de rayos cósmicos. Estas partículas de antimateria alcanzan nuestra atmósfera a una tasa que oscila entre menos de 1 por kilómetro cuadrado por siglo y más de 10.000 por metro cuadrado por segundo. Además, los científicos han observado pruebas de la producción de antimateria en tormentas eléctricas. Pero otras fuentes de antimateria están incluso más cerca nuestro. Por ejemplo, los plátanos liberan un positrón aproximadamente cada 75 minutos. Esto se debe a que los plátanos contienen una pequeña cantidad de potasio 40, un isótopo del potasio que se presenta de forma natural. Cuando el potasio 40 decae en este proceso, a veces libera un positrón. Nuestros cuerpos también contienen potasio 40, lo que significa que nosotros también emitimos positrones. La antimateria se destruye inmediatamente al contacto con la materia, y por ello, sus partículas son momentáneas. Número 3. Los humanos han creado solamente una pequeña cantidad de antimateria. La antimateria es fundamental para nuestra comprensión de la física de partículas y es objeto de intensa investigación en laboratorios de todo el mundo, como el CERN. Los científicos crean antimateria para estudiarla en experimentos, pero la cantidad que producen es diminuta. La totalidad de los antiprotones creados en el acelerador de partículas Tevatron de Fermilab, el cual se encuentra actualmente inactivo, asciende solamente a 15 nanogramos, y los que el CERN ha creado hasta ahora suman alrededor de 1 nanogramo. El problema radica en la eficiencia y el coste de producción y del almacenamiento de la antimateria. Para crear 1 gramo de antimateria se necesitarían aproximadamente 25.000 billones de kilovatios hora de energía y costaría más de 1.000 billones de dólares estadounidenses. Número 4. Existe lo que se llama una trampa de antimateria. Para estudiar la antimateria, debe impedirse que la materia la aniquile. Para ello, los científicos retienen las partículas cargadas como los positrones y los antiprotones en aparatos llamados trampas de Penning. Estas trampas son como unos aceleradores diminutos. En el interior, las partículas se mueven en espiral mientras los campos magnéticos y eléctricos impiden que choquen contra las paredes de la trampa. Pero las trampas de Penning no funcionan con partículas como el antihidrógeno. Al no tener carga eléctrica, los campos eléctricos no los pueden retener. Por ello, en cambio se le retienen en trampas de Ioffe, que hacen uso de las propiedades magnéticas de estas partículas. Las trampas de Ioffe crean una zona en el campo magnético que aumenta el tamaño en todas las direcciones. El área con el campo magnético más débil atrae a la partícula, como una canica que rueda alrededor de un tazón finalmente llegando al fondo. Número 5. La antimateria puede caer hacia arriba. El modelo estándar predice que la gravedad debería tener el mismo efecto sobre la materia y la antimateria. Sin embargo, esto aún no se ha observado. Los científicos con experimentos en el CERN aún lo están investigando.
Observar el efecto de la gravedad sobre la antimateria no es tan fácil como ver una manzana caer de un árbol. Estos experimentos requieren que se mantenga la antimateria en una trampa que desacelere y enfríe a temperaturas apenas por encima del cero absoluto. Número 6. Los neutrinos pueden ser sus propias antipartículas. Una partícula de materia y su contraparte de antimateria tienen cargas opuestas, lo que las hace fáciles de distinguir. Los neutrinos, partículas casi sin masa que rara vez interactúan con la materia, no tienen carga. Los científicos creen que puedan existir partículas de Majorana, una clase hipotética de partículas que son a la vez sus propias antipartículas. Para determinar si esto es así, los científicos buscan un comportamiento llamado desintegración beta doble sin neutrinos. Algunos núcleos radioactivos se desintegran de manera simultánea y emiten 2 electrones y 2 neutrinos. Si los neutrinos fueran sus propias antipartículas, se aniquilarían a sí mismos luego de la desintegración doble, y los científicos solo observarían electrones. La detección de neutrinos de Majorana podría ayudar a explicar por qué existe la asimetría materia-antimateria. Los físicos plantean como hipótesis que los neutrinos de Majorana puedan ser pesados o livianos. Los livianos existen hoy en día y los pesados habrían existido solo inmediatamente después del Big Bang. Número 7. La antimateria podría abastecer a las naves espaciales. Un solo puñado de antimateria podría producir una gran cantidad de energía, lo que la convierte en una fuente de energía popular para los vehículos futuristas de la ciencia ficción. La propulsión de cohetes con antimateria es hipotéticamente posible, pero en la actualidad no existe la tecnología que permita producir antimateria en forma masiva o reunirla en cantidades necesarias. Algún día, si se encuentra la manera de crear o reunir suficiente antimateria, los viajes interestelares propulsados con antimateria podrían volverse realidad. Número 8. La antimateria ha sido una fuente de inspiración para muchas historias de ciencia ficción. Este tema se explora ampliamente en la literatura, el cine y otras formas de arte. En muchas obras de ciencia ficción, la antimateria se presenta como una fuente de energía increíblemente potente, pero también extremadamente peligrosa. Su capacidad para liberar enormes cantidades de energía cuando entra en contacto con la materia la convierte en un dispositivo de destrucción masiva en manos equivocadas. Un claro ejemplo es el núcleo de antimateria en la novela y película Ángeles y Demonios de Dan Brown, donde se amenaza con usarlo como una arma devastadora. La antimateria también se ha vinculado a la posibilidad de viajar en el tiempo en la ciencia ficción, aunque en la realidad no se ha demostrado que la antimateria permita viajar en el tiempo. Su naturaleza especulativa y su capacidad para desafiar las leyes conocidas de la física la convierten en un tema fascinante en este contexto. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.